Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Rodolfo Sanz, quien es el alcalde del municipio Plaza del estado Miranda. Bienvenido. Gracias, Vladimir, por la invitación. Por programa. Pero más que como alcalde, porque también pudiéramos abordar temas sobre el municipio y sobre el eje Guarenas-Guatire, que también hay temas, por ejemplo, de seguridad. En estos días, los vecinos de la zona cercana allí a Buenaventura, donde está el parque de Buenaventura, estaban protestando porque asesinaron a un ciudadano que trabajaba en una empresa de seguros, allí un joven, ¿no?, para robarlo. Pero de esos temas vamos a abordarlos de alguna manera, pero yo te quería invitar sobre todo para hablar de economía, porque tú fuiste ministro y además has tenido algunos documentos sobre este tema, has escrito trabajos sobre esta materia, sobre la orientación que debe tener la economía en un país como Venezuela. ¿Cuáles son los cambios? Sabemos todavía que el presidente no ha presentado la ley de emergencia económica, pero hay mucha expectativa con respecto a qué es lo que se debe hacer en este campo, cuáles son los pasos que se debe dar, cuáles son las medidas que habría que adoptar para que Venezuela salga de esta situación. Mira, Vladimir, primero yo creo que hay que ubicar el contexto histórico, ¿no?, de la economía venezolana. Nosotros somos una economía relativamente anormal. Aquí ocurren situaciones que no se presentan en un capitalismo, digamos, normal. Nosotros dependemos de un solo producto de exportación. El petróleo que aporta hoy el 96% de las divisas que ingresan a este país. Pero además el Estado, por ese poder económico, no solamente es un actor económico, como no lo es en ningún otro país, sino que es el principal incentivador de la demanda. La demanda en Venezuela no la incentiva el mercado, la incentiva el Estado, ¿no?, a partir de la oferta monetaria, a partir del gasto público. Pero hay otra consecuencia importante, o dos consecuencias más, de ser una economía petrolera independiente de un solo producto, que es el hecho de que nosotros no hemos podido en estos años, eso no es solamente imputable a los años de revolución, ha sido el desarrollo de todo el capitalismo, lo fue durante el siglo XX, desarrollar una economía diversificada. Y el petróleo hizo que la economía venezolana se dividiera en dos sectores claramente demarcados, un sector de economía petrolera y un sector de economía no petrolera. Y generalmente el sector de economía petrolera, Vladimir, conspira contra el desarrollo del sector de la economía no petrolera. Por eso Venezuela se ha debatido siempre en el tema de devaluar su moneda, de sobrevaluarla, de inyectar dólares, ¿no?, baratos o dólares caros a la economía nacional. Y eso ha generado que los gobiernos siempre traten de buscar un equilibrio entre las políticas monetarias, las políticas fiscales y las políticas industriales, cosa que ha sido difícil, ¿no?, siempre de alcanzar por el mismo peso que tiene, ¿no?, el petróleo en la economía venezolana. Pero también hay un problema de decisión política allí de por medio, Rodolfo, porque si tú tienes la decisión política de promover una economía no petrolera, de derrotar el rentismo, camina en esa dirección, pero durante estos años el rentismo se profundizó, se dieron expropiaciones de empresas, yo no sé si tú estás de acuerdo con esas expropiaciones que se dieron, en la manera como se dieron y en los resultados que se tuvo. Se golpeó el aparato productivo privado, no petrolero, más que el privado, vamos a decir, el no petrolero, se afectó y por eso tenemos hoy una crisis de productividad y de producción. Mira, el tema de la superación del rentismo, Vladimir, no es tan fácil como la gente piensa. El superar la renta, desde la renta misma o con abundancia de la renta, es lo más difícil que se puede plantear en Venezuela. El debate sobre el rentismo siempre se plantea cuando bajan los precios del petróleo. Nunca cuando los precios del petróleo están altos. Y ciertamente, ¿no?, es un problema de política económica el tratar de superar la situación de dependencia del petróleo. Pero, ¿cuál es el catalizador de las crisis económicas en Venezuela, Vladimir? ¿El alza o la baja de los precios del petróleo? Yo digo que en Venezuela hoy, como consecuencia de la situación que estamos viviendo, es lo que obliga al presidente Maduro a plantear la emergencia económica. En cualquier país del mundo donde su principal producto de exportación genera una caída de los ingresos en un 70%, con un aparato económico poco diversificado que no puede sustituir las divisas que genera el petróleo, tiene que plantearse una situación de emergencia, Vladimir. De manera que no es una manera del presidente, sino una realidad económica. Ahora, esa emergencia que se va a decretar
está también originada en errores en política económica? ¿O es que la política económica ha sido acertada y lo que han sido son las circunstancias las que han afectado lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que hemos cometido seguramente algunos errores. No hay gobierno perfecto. Recuerda que el presidente Chávez, y también no es el presidente Maduro, fue el principal crítico de su gobierno. Ajá, y hoy el presidente Maduro ha dicho que es necesario una profunda rectificación. Yo resumo los problemas nuestros, Vladimir, en 3 áreas fundamentalmente. Vamos a decir en 4. Un problema de divisa, un problema de producción, un problema de formación de precios y un problema de expectativas. Recuerda que las expectativas juegan un papel importante en la economía, eso lo demostró hace muchos años Keynes. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es presentar un programa de rectificaciones económicas que sea creíble por la sociedad venezolana, que genere confianza. Eso coincido con el ministro Salas, ¿no? Que ha planteado la necesidad de que el programa económico que se va a anunciar en el marco de la emergencia económica permita que el país recobre las expectativas positivas sobre bienestar económico. Ahora, si el gobierno... y sobre superación, sobre todo, voy a esto, de la guerra económica. Es que a eso iba. Sobre todo superación de la guerra económica. El país no compró la tesis de la guerra económica. O sea, si el país hubiera comprado la tesis de la guerra económica, Rodolfo, el gobierno no pierde las elecciones. No es que no la compró. Yo creo que el país estaba consciente... Es más, las encuestas dicen que el 70% de la gente no cree en eso. Que la gente estaba consciente de que había una guerra económica. ¿Qué fue lo que no compró la gente? El que nosotros estuviésemos tomando las medidas para derrotar la guerra económica, que es totalmente diferente. Cuando tienes una página, Dollar Today, que se utiliza como un marcador del precio de la divisa, cuando tienes una economía delictiva basada en el contrabando, basada en la especulación, ahí hay factores propios de una guerra económica. Ahora, las políticas nuestras no fueron lo suficientemente eficaces para revertir las tendencias negativas de la guerra económica. Eso fue lo que no compró la gente. Pudo haber pensado, bueno, hay una guerra económica, estamos de acuerdo, pero que el gobierno y sus políticas no ha derrotado la guerra económica. Y tal vez por eso, como dijo también Aristóbulo, la gente se abstuvo de ir a votar. Por eso yo comparto la tesis de que la mayor responsabilidad en lo que ocurrió electoralmente está en nosotros, los miembros del gobierno, no está en la gente. No se percibió que el programa nuestro era suficientemente eficiente como para derrotar la guerra económica y crear unas expectativas de superación de esos problemas y de bienestar hacia adelante. Yo te decía que se resume en 3. Divisas, ¿por qué, Vladimir? Porque es una economía que depende en un 80% de los insumos y las materias primas para la producción nacional. Yo puedo decirte que, por ejemplo, la zona industrial de Guarena requiere anualmente para su funcionamiento en cuanto a importación de materias primas y de insumos cerca de 400, 500 millones de dólares. El año pasado, a través de la instrucción que el presidente Maduro y por toda la actividad del ministro Marcos Torres de Finanzas, logramos evitar que muchas empresas cerraran su línea de producción porque tuvieron acceso vía Ministerio de Finanzas a los mecanismos de otorgamiento de dólares para la importación de insumos. Te puedo hablar del sector pañalero, el sector farmacéutico, el sector de producción de alimentos. Por eso yo he planteado que en este campo es importante elaborar un presupuesto de divisas para el sector industrial, solo dedicado al sector industrial. Ver cuánto consumen en divisas las zonas industriales de Carabobo, de Táchira, de Centro Occidente, de Aragua, de Miranda, y determinar de dónde vamos nosotros a generar las divisas para que esas zonas industriales puedan funcionar y las empresas puedan operar, cuando menos, Vladimir, en este momento se requiere a un 80% de su capacidad productiva. ¿Y hay divisas para eso? Eso es lo que hay que discutir, si hay algunas divisas. El tema, creo que debemos mejorar los mecanismos de distribución y asignación de las divisas. El tema productivo, Vladimir. Un minuto para ir a la pausa. Tenemos que dar un salto realmente en la producción industrial. Se ha planteado la necesidad de exportación para diversificar las fuentes de divisas. Yo creo que hay, Vladimir, 2 sectores que son, digamos, los prioritarios. El sector minero, donde tenemos otra ventaja por la abundancia de yacimientos en todo el país. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de la empresa de la industria marmolera. Mira, Vladimir, nosotros con una inversión cercana a los 700 millones de dólares, este país pasa a exportar en granito el equivalente a unos 3.000 o 4.000 millones de dólares por año. Y podemos aproximarnos a la exportación que hace Brasil en este rubro. Solo para citarte uno,
Es posible además en el sector turismo. El sector turístico es un sector que genera divisas de manera inmediata. Yo crearía, por ejemplo, una zona económica especial de toda la región insular del país y atraería inversiones extranjeras, como lo está haciendo Cuba, como lo hacen otros países, para el desarrollo del sector turismo Pero de hay manera pero hay un inmediata. tema, hay una palabra, y vamos a conversar de eso al retorno contigo. El problema de la confianza. ¿Cómo generar confianza para que esas inversiones puedan venir? La palabra confianza. ¿Cómo captas tú, por ejemplo? Cuba está captando inversiones extranjeras. Ahora, ¿qué tiene Cuba hoy que no tiene Venezuela? ¿Por qué Cuba capta inversiones extranjeras millonarias, por lo que uno sabe, y Venezuela no las capta? Fíjate, yo creo que el concepto de zonas económicas especiales, inventado por los chinos en la época de Deng Xiaoping, que les dio resultado a los chinos, luego de lo cual, después de 4 décadas, China hoy es la segunda economía del mundo. Es un concepto válido para la realidad venezolana y para cualquier economía. Aquí se planteó el tema de la zona económica especial. Pero hay que crear confianza en la formulación de las zonas económicas especiales. ¿Cómo? Uno, hay que garantizar la repatriación de capitales de las inversiones que vengan a Venezuela. Nadie va a traer dólares para llevarse bolívar. Bueno, eso pasó con las líneas aéreas, ha pasado con empresas de alimentos, transnacionales de alimentos, que Hay tienen que ese garantizarle, problema. decir a los sectores que vayan a invertir, digamos, establecer un cronograma en el tiempo de las inversiones para que recuperen su capital, si no, no va a venir inversión extranjera. De manera que la primera condición es la repatriación de capital. La segunda condición es que esas zonas económicas especiales se encadenen con la generación y la producción de materias primas nacionales. Y yo ahí he planteado generar un incentivo de exoneración de impuestos a las exportaciones cuando tengan un componente de sus productos finales de más de un 60% de materias primas nacional. Esas zonas económicas especiales, a mi juicio, deberían tener un código de la producción y del trabajo especial, distinto a la actual ley del trabajo, que permite una relación entre el capital y el trabajo que incluso, y lo planteo de manera muy clara, Vladimir, pueda llevar a establecer remuneraciones en dólares al trabajo en las zonas económicas especiales que se puedan desarrollar. Yo creo que son 3 condiciones indispensables para que pueda venir inversión extranjera a las llamadas zonas económicas especiales. Una debe ser la zona económica insular para desarrollar el turismo, que tiene una grandísima y enormes potencialidades por encima de muchas islas del Caribe. Otra zona económica especial debe estar vinculada a las empresas básicas y a la transformación de las materias primas mineras que tenemos en Venezuela. Y otra zona económica especial, obviamente, debe estar vinculada al tema petrolero. Debe haber garantías para los capitales que vengan al país a invertir. ¿Por qué no se le dieron esas garantías, Rodolfo? Desarrollo nacional. No se le han dado durante todos estos años, ¿por qué no se han dado esas garantías? Se han planteado, pero yo creo que no. Pero te no repito, hemos ahí está el tenido tema de la las líneas aéreas, por ejemplo, audacia. que se tradujo que ahora para comprar pasajes tenemos que comprarlos en dólares, porque no hay capacidad ya, porque las líneas aéreas, muchas se fueron del país o estuvieron en esa puja por el problema de los dólares. Empresas que no podían sacar sus ganancias en dólares, bueno, nos colocaban también en una situación... No, pero eso hay que rectificarlo. Nosotros tenemos que garantizar que los capitales que vengan en un plazo determinado estén en condiciones de recuperar su inversión y transferir parte de su ganancia al mercado mundial, a sus casas matrices. O sea, nadie, repito, va a traer dólares para llevarse bolívares. En Cuba no llevan dólares para llevarse pesos. En Cuba llevan dólares para llevarse dólares. Y en toda la Te economía preguntaba qué es lo que pasa con Cuba. ¿Por qué Cuba sí atrae esa inversión y nosotros no? No, Cuba tiene un sector turístico muy desarrollado. Recuerda que Cuba, el sector turístico desplazó al níquel y desplazó a la producción de azúcar como primer sector de la economía cubana. Y ahora con la llamada actualización económica están previstos ya aprobados de 27 proyectos en Cuba de construcción de hoteles, de marinas, de campos de golf, en el marco de la zona económica especial. Incluso crearon el puerto de Mariel, con financiamiento de Brasil, con los pesos de Brex, para facilitar todo el tránsito comercial, ¿no?, hacia Estados Unidos, hacia otros países del mundo. Cuba tiene un desarrollo turístico que nosotros tenemos que copiar, en el cual nosotros podemos vernos reflejados y atraer, repito, para todo el territorio insular, crear una zona económica especial que nos permita, con las condiciones que he dicho anteriormente, atraer inversión extranjera, pues no, al igual que en el área petroquímica y en el área minera, que son áreas donde nosotros tenemos ventaja. 575 mil millones de barriles de petróleo certificado con un factor de recobre 40%.
la segunda reserva base de oro del planeta. Ahora están desarrollándose, digamos, operaciones con oro. Yo creo que hay que ir a la emisión de bonos con Ahora, base hay en un la reserva problema de oro. ambiental también, Rodolfo. Tú que fuiste ministro de Industrias allá en Guayana, ¿no? Pero básica y minería. El problema de la minería ilegal que tenemos, por ejemplo, hay una explotación de oro y aquí el Estado se ha hecho de la vista gorda frente al problema ecológico que se ha generado, por ejemplo, en el sur de Venezuela con esto, ¿no? No, el tema de la depredación ambiental es terrible en toda la zona de Guayana. Yo creo que tenemos que desarrollar una operación similar a la que se hizo con el cierre de la frontera y avanzar hacia un proceso de industrialización del oro en toda la región de Guayana. Solamente pero con una visión en las ecológica, minas ¿no? Las Cristinas tenemos certificado cerca de 200 millones de onzas troy de oro. La emisión de certificado con base en esa reserva certificada nos da aproximadamente unos 200 mil millones de dólares, Vladimir. Yo prefiero, y lo dije en un documento que he publicado, 1000 veces el capitalismo de Estado en la explotación del oro de este país que la minería ilegal anarquista que vive arrasando con los ríos, arrasando con la selva y no le deja absolutamente nada al Estado venezolano. El capitalismo de Estado en el sentido que lo planteaba Lenin en aquel famoso trabajo, La catástrofe que nos amenaza y cómo evitarla. Cito a Lenin, el socialismo no es más que el capitalismo de Estado puesto a servicio del pueblo. Ahí hay que meter un proceso de inversión, de control militar y productivo para desarrollar esa segunda riqueza aurífera del mundo, que solamente se iguala con la de Sudáfrica. ¿No hay presencia militar en esas minas, Rodolfo? Hay presencia militar, ocurre pero lo que ocurre? No es una presencia, Vladimir, que esté conectada con planes de desarrollo industrial, ¿no?, de las minas de oro que hay en esa región. Ahora se está haciendo, el Banco Central y una comisión especial está elaborando ese plan. Ahora, para que estas políticas económicas se anunciarán medidas en esa materia. Para que estas políticas económicas puedan realmente tomar cuerpo y dar resultados efectivos dentro de una planificación, dentro de una estrategia económica general, el Banco Central no debería recobrar autonomía de juego en esto. Eso no es un problema de autonomía de instituciones, Vladimir. Ese es un tema de entender que las ventajas de Venezuela son petróleo, minería, grandes extensiones de tierra que pueden ser cultivables para producción de los rubros que consume la dieta fundamental del venezolano. No es un problema ni de leyes, no es un problema pero por ejemplo, si tú no tienes un banco central, perdóname, si tú no tienes, yo no soy economista, pero si tú no tienes un banco central que disciplina el gasto, que le ponga controles no es porque al la Ejecutivo Constitución en eso. establece, Vladimir, ¿tú sabes por qué no es? Ese es el problema. Porque la Constitución establece la coordinación macroeconómica. No puede ir la política monetaria del Banco Central por un lado y la política productiva del país por otro. Si tú me preguntas a mí hoy sobre el tema del dólar, yo creo que nosotros tenemos que mover el tipo de cambio. El tipo de cambio seguramente debe estar entre 16 y 20, el llamado cambio de equilibrio, porque un dólar entre 16 que la y 20 gente bolívares puede comprarlo, fíjate, no en 6, nunca en 6.30. Pero Ese es un eso es un dólar demasiado barato, Vladimir. Y 16 también. Y un dólar, bueno, supón tú que pudiera estar por encima, puede 16 de 20, pero un dólar que tú compras a 6.30 y vendes a 200, mira el margen de especulación que se genera. No hablemos del llamado dólar paralelo, que está muy por encima, pues no, de los 200. De los 200. Este anclaje cambiario no permite que la economía pueda cambiar de manera estructural. ¿Por qué no se hace la unificación cambiaria? ¿A qué se le teme? Yo creo que hay que ir hacia un proceso de unificación cambiaria. Ajá. Es posible que ahora se establezcan dos tipos de cambio y la unificación sea progresiva, ¿no?, por la devaluación que eso pueda implicar. Porque mover el tipo de cambio, Vladimir, tiene que ver también con políticas productivas, con políticas industriales. En Venezuela la inflación se debe a una baja producción, a un alto componente de importación con dólar paralelo y al tema de la emisión monetaria. Hay que sincronizar la emisión monetaria con los planes de desarrollo productivo nacional y con un tipo de cambio mucho más realista. En esto concuerdo con el camarada Jesús Faría, pues, ¿no?, cuando señalaba hoy en la prensa que las medidas que ellos, pues, como gabinete económico van a anunciar, tienen que ser medidas sensatas, medidas que transmitan confianza y medidas que apunten hacia una recuperación económica del país, teniendo como elemento central, Vladimir, la producción nacional. La producción nacional.
Ahora, Rodolfo, por aquí pregunta, ¿qué pasó con el Fondo Guayana? Ese fondo no tenía la idea también de promover inversiones. Es que el problema de Guayana es que las empresas no están en condiciones de generar los excedentes económicos hoy para las inversiones. Las inversiones de Guayana de los últimos 5 años, 6 años, las ha estado haciendo el Estado venezolano. Nosotros producíamos aluminio a 4.200 en promedio dólares la tonelada y llegamos a venderlo a 1.800 dólares. Es decir, las empresas de Guayana tienen que ser objeto de un replanteamiento. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cuál es la salida? Yo diría, Vladimir, esas empresas deben ser asociadas con empresas, por ejemplo, de los países de los BRICS, que estén en condiciones de inyectarle capital y ponerlas a producirla para que su desarrollo económico se haga con arreglo a la producción Nada y de productividad y no con arreglo a los subsidios Nada de petroleros que el privatizarla. Estado le aporta a esas empresas. No asociaciones estratégicas, que es Vamos a hacer diferente. una pausa.